Muy bien, vamos a entrar en este tema que es el número 6 de un mensaje de libertad, la verdad, carta a los Gálatas, y el tema se llama el Evangelio de la Libertad. El Evangelio de la Libertad. Y continuamos con algunos datos biográficos. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos con algunos de ellos, verdad? Ahí del apóstol Pablo. Y ahora ya en esta sección, pues es hacerlos más sólidos, ¿no? Aquí ya el apóstol Pablo le da una mayor fuerza a la argumentación porque ya no está solamente él ya está incluyendo a otros dos. ¿A quiénes más está incluyendo? A Bernabé. ¿Y a quién? Y a Tito, ¿verdad? Ya los está metiendo ahí en la, ahora sí que en el enjuague, ¿verdad? Y entonces eso, ahora lo que va a decir, lo va a expandir, pero lo va a hacer muy, muy sólido. Entonces, en la carta a los Gálatas, Pablo defiende su apostolado y la pureza del Evangelio de la gracia, ¿sí? Frente a quienes querían imponer la circuncisión y la ley mosaica a los creyentes gentiles. En este pasaje, él recuerda un momento crucial en el que su ministerio fue validado por los apóstoles en Jerusalén. Entonces, antes de ir directamente ya al texto, ¿verdad? Ahorita ya vamos a empezar con el capítulo 2, pero antes de ir directamente ahí y con pues el objetivo, ¿verdad? La finalidad de que tengamos un panorama más, pues más amplio del capítulo 2, voy a tratar de darles un bosquejo, ¿sí? Seccionarlo, ¿está bien? Porque otra vez el argumento se expande de una forma muy importante y ya empieza a introducir en el capítulo 2, ya empieza a introducir otros temas, ya empieza a introducir otras cosas ahí. Entonces hoy, bueno, con la ayuda del Señor veremos hasta el versículo 10. Pero, en primer lugar, el mensaje del Evangelio que transmite es por libertad y por gracia. Libertad y gracia. Eso lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10, o eso es lo que está ahí, de eso está tratando, ¿sí? En segundo lugar, esta libertad exige que sea íntegro más allá de las influencias y de las relaciones personales, como aparece claramente expresado en la controversia de Antioquía, cuando no dudó en enfrentarse con Pablo en términos públicos y contundentes. Con Pedro, perdón. Pablo con Pedro. No, si están despiertos, lo hice a propósito. Eso ya van desde el versículo 2 hasta el 16. ¿Está bien? En tercer lugar, predica la justificación por la fe y no por las obras de la ley, ¿sí? O no por obras. Eso trata eso en los versículos 15 y 16. En cuarto y último lugar, predicar lo contrario constituiría un evangelio diferente y por lo tanto centra la vida en Cristo. Eso ya está del 17 hasta el 21, ¿sí? Y no en una organización, en meros seres humanos, en una moda, en tradiciones o en prácticas. Entonces, esto es muy importante, otra vez ir viendo los temas que van tratando, ¿verdad? Y el enfoque que vamos a ir llevando en esto. Ahora, todo el capítulo 2 básicamente se compone de 2 párrafos. Acuérdense que originalmente no se escribían con capítulos y versículos. Eso ya fue muy, muy reciente, ¿no? Ya después del año 1200, 1300 o incluso más adelante en algunos casos, ¿sí? Pero se escribía de corrido. Pero así ya con las divisiones que nosotros tenemos ahorita, podemos ver ese primer párrafo que va desde el versículo 1 hasta el 14. O sea, es como que compacta todo ahí, ¿verdad? Pero eso lo hace para ampliar el contenido que vimos ya la semana pasada, ¿sí? Esa primera parte autobiográfica. Evidentemente, él no lo está planteando de esa manera. Él lo está planteando como va. Yo lo estoy poniendo así
es para que entendamos, ¿no? Aún en las divisiones que tenemos, en dónde empezó una parte, en dónde termina la otra, ¿verdad? Y a partir de aquí ya presenta otro argumento que va a respaldar pues la autenticidad de su apostolado, como es el hecho de la afirmación de los apóstoles, ¿sí? Entonces, pues ya ahorita lo vamos a entrar más de lleno, ¿no? Ahí. Entonces, de este modo, ¿verdad? Y ya él deja claro que no tiene necesidad de acudir a ellos para recibir orientación o instrucción sobre el Evangelio. O sea, lo deja claro aquí en este pasaje, ¿verdad? Sino que coincidían plenamente en todo lo dicho, ¿sí? Que era evidente para ellos, ¿verdad?, que todo lo que él estaba diciendo concordaba perfectamente con lo que ellos habían recibido del Señor. Entonces, vamos a tratar de llevar una línea paralela aquí de tiempos, como vamos a ver varios pasajes, ¿verdad? Pero este pasaje de Gálatas que veremos hoy va a cobrar mucho sentido con una serie de pasajes que vamos a ver, que no están aquí, no lo tienen ahí en su material. Entonces, vamos a ver ahí una línea de tiempo y aquí pueden ir anotando ustedes, ¿verdad? Los mapas también son importantes. ¿Sí se dieron cuenta que los mapas son importantes? Acá fui para acá, bajó, subió, y es como que también eso ayuda a meterse al texto, ¿sí? Entonces, la línea de tiempo es importante. Entonces, otra vez, como hay muchos pasajes que vamos a ver que no lo tienen ahí, saquen nota y saquen su Biblia porque vamos a leer mucho el día de hoy. Entonces, vamos ya de lleno ahí a los versículos 1 y 2 de Gálatas 2. Dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. ¿Sí? Entendemos que había una presión. Hemos estado hablando de esto, ¿verdad? De ese grupo de judaizantes, pero el asunto es de que ya estaba complicado, ¿eh? O sea, esto ya había trascendido. Entonces, por eso, fíjense, hubo un consenso dentro de la iglesia en Antioquía, que eran fundamentalmente gentiles, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, en donde dijeron, ¿sabes qué? Tienen que ir a Jerusalén, o sea, hay que arreglar esto, hay que clarificar este asunto, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya van y bueno, vamos a entrar de lleno ahí porque esto es tremendamente esencial, es fundamental, es doctrinal, ¿sí? Esto es ahora sí que doctrina 1.0 aquí, ¿sí me explico? Entonces, fíjense, como se ha indicado anteriormente, las exigencias de los judaizantes consistían en esencia en que los creyentes gentiles debían someterse al rito de la circuncisión y observar la ley mosaica como condición para alcanzar la salvación. Esta postura no solo atentaba contra las verdades del Evangelio revelado en Cristo, que proclama la justificación por la fe y no por las obras de la ley, sino que también ponía en riesgo la libertad cristiana otorgada por la gracia divina. Esto tenía tremendas implicaciones, ¿sí? Entonces, fíjense, con todo eso que estaba pasando, esto llevaba a formularse una pregunta. La pregunta sería, ¿es necesario exigir a los gentiles que han creído en Cristo que para alcanzar su salvación sean circuncidados y guarden las ordenanzas de la ley? Eso es lo que se empezaba a preguntar. De otra forma de preguntarlo, ¿verdad? Lo podríamos resumir a una pregunta más simple. ¿Es la fe en Cristo suficiente para la salvación? Sí. Bueno, pero eso es lo que se estaban preguntando. Ahorita nosotros ya lo vemos. No, pues claro. Pero en ese momento estaba
Es decir, era algo que estaba en ebullición. Eso era algo que incluso en la iglesia de Antioquía, que no eran pocos, eran un puño los que habían, ¿sí? Había esa pregunta, había esa inquietud. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a tener el marco histórico del ministerio de Pablo, ¿sí? Y el desarrollo, la parte del clave, vamos a decir, la parte fundamental del desarrollo de la iglesia gentil, por así decirlo, ¿no? Acuérdense que en un principio todos eran judíos. Y los problemas empiezan cuando ya los gentiles empiezan a entrar, pero por carretonadas. O sea, ya no se convertían de 2 o de 3, uno que otro por ahí. No, es que ya entraban a la iglesia por montones. Entonces hay varios relatos que vamos a entrelazar, así que a tomar notas. Y el primero, vamos a ir ahí a Hechos, al capítulo 14. Me gustaría leer desde el 11. Desde el capítulo 11. Voy a empezar a leer del versículo 19. ¿Sí? No voy a leer todo de corrido, pero ir poniendo en contexto, ¿no? ¿Cómo es que surgió la iglesia en Antioquía? La iglesia de gentiles, porque otra vez todos estaban en Jerusalén. Pero ¿cuántos se acuerdan cuál fue la instrucción que el Señor le dio a los discípulos en un principio? Antes de ascender y antes de que el Espíritu Santo fuese enviado, es decir, antes de Pentecostés. Sí, me serán testigos. ¿En dónde? Bueno, a ver, vamos por orden. ¿En dónde en primer lugar? En Jerusalén. Y después, ¿no? Judea. Y después Samaria. ¿Sí? Y hasta los confines de la tierra. Pero pasó un tiempo en que ahí estaban nada más, ¿verdad? Y vemos varios capítulos que la iglesia, pues los cristianos ahí se convertían, ya eran por montones, y ¡ay, qué bendición y qué felicidad!, ¿verdad? Vamos a poner una escuela cristiana, vamos a poner unos flats cristianos, vamos a poner un supermercado cristiano, vamos a hacerlo todo aquí porque vivimos en tan hermoso, ¿sí? Y el Señor no fue eso lo que les dijo. Recuerdan, habían muchos que habían llegado de otros lugares, entonces que no eran propiamente, aunque eran judíos, pero que no eran de Palestina, ¿sí? Que eran de otros lugares, aunque eran judíos. Pero el punto es, ya recibiste esto, vete allá a tu tierra, vete a tu tierra allá y ahí predícales. Esa era la parte normal, porque a Jerusalén nada más habían ido pues para celebrar, ¿sí me explico? Una de las fiestas solemnes, primicias y todo eso, y escucharon, creyeron, se convirtieron, vino el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Pero pasó mucho tiempo y el Señor tuvo que ponerles un poquito de presión, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué es lo que pasó? Que empieza la persecución, ¿sí? Para empezar, se tiene ahí al primer mártir, a Esteban, ¿verdad? Y a partir de ahí, ahora sí que como dice un locutor mexicano, no sé si viva todavía, se armó la rebambaramba, decía, ¿no? Se armó, bueno, ya un tremendo, ya la persecución. ¿Y quién era uno de los principales o quién era el principal perseguidor? Saulo. Entonces, bueno, pasaron cosas y empezó la corretiza. Versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí es importante ver los mapas, dónde está Jerusalén, dónde se fueron, hacia dónde llegaron, en dónde se establecieron. Dice, no hablando palabra a nadie, sino solo a los judíos. ¿Qué? Dice, pero, digan conmigo, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene. Entonces ya empiezan a ver, no, de Cirene, ¿de dónde eran los de Cirene, verdad? Hay que ver ahí en el mapa. Dice, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, ¿verdad? Que creyó, se convirtió al Señor.
O sea, eso es como que diciendo el Señor, ándenle, de eso se trataba, ¿qué no? Hechos. Hechos 11, leí desde el 19, ¿sí? Sí, pero no, es que había dicho, ahorita vamos a ir al 14, pero después 11. No por nada, atención, ¿ma? Entonces, bueno, dice, la noticia de esto llegó hasta los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Ubiquen Antioquía, ¿sí? Siria, tierra gentil, pero ya les llegó el chisme, que habían un montón de cristianos, ¿no? Entonces, fíjense, Bernabé es un personaje clave en todo esto, ¿sí? Dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, cuando vino ¿a dónde? A Antioquía. Dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y eso seguía creciendo, ¿sí? Ya después, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan cómo se le conocía? Saulo de Tarso. No es el apellido, es que era de la ciudad de Tarso. Y ahí, Tarso tenía una importancia muy, muy grande que después vamos a ver históricamente en el libro de los Hechos. Pero seguimos avanzando. Entonces, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, ya ya lo voy a terminar de una vez, faltan 3 versículos más. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Por qué dice que descendieron? Porque la elevación de Jerusalén es una ciudad más alta, ¿sí? Es como si, por ejemplo, van en La Paz, Bolivia, y después es altísima la ciudad, ¿sí? Y después, ¿a qué otro lugar allá de tu rancho? O sea, bajaron para donde vayan de La Paz, Bolivia, bajan. ¿Sí? Bajaron para abajo. Entonces, dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Fíjense, estos son datos históricos, ¿sí? Estos son datos duros, son datos históricos, a eso me refiero, ¿no? Que son sólidos. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, ¿sí? Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces ya después ustedes siguen viendo ahí el desarrollo que se va teniendo en la iglesia, etcétera. Pero ahora regresamos, ¿verdad? O ya nos brincamos hasta el 14, y del versículo 21 hasta el capítulo 15, versículo 3, ¿verdad? Porque esto está ocurriendo en Antioquía. O sea, ellos fueron y regresaron a Antioquía y cosas estaban pasando. Ahora, Hechos 14, 21, dice, después de anunciar el evangelio, me voy a adelantar. No, porque si no, hasta el 27, un brinquito hasta el 27. ¿Sí? Porque si no, todavía es parte de donde están ellos en ese viaje misionero, en el primer viaje misionero. Pero versículo 27 dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, ¿en dónde? ¿A la iglesia de dónde? En Antioquía. ¿Sí? Informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos,
Fíjense bien aquí, porque ahí están en Antioquía. Entonces dice, algunos, ¿de dónde? De Judea. Aquí entiendan, esto ya está hablando de los judaizantes. Lucas está hablando de eso. Dice que llegaron de Judea, enseñaban a los hermanos. ¿Qué es lo que enseñaban? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que llegaron a enseñar. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, fíjense, se armó ahí la bronca. ¿Sí? Dice, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense, ahí ese es el contexto en donde estamos viendo ya Gálatas 2, versículos 1 y 2. ¿Sí? ¿Ya lo alcanzan a ver? Están ahí en Antioquía y es ya los, pues cuando habla de que los hermanos, ¿verdad? De que la iglesia evidentemente se está refiriendo al liderazgo, se está refiriendo a los pastores, se está refiriendo a los maestros, se está refiriendo al gobierno de la iglesia. Pero ahorita van a ver, porque nos vamos a regresar a un patrón que había en esa iglesia, que era muy importante. Entonces, ¿verdad? Ya, los enviaron ahí. Pero fíjense cómo es que se da el asunto, cómo es que se conducían en la iglesia. Y esto es tremendamente importante porque todo esto nos da muchísima enseñanza con respecto a la obra del Espíritu Santo en la iglesia, cómo se debe de conducir la iglesia. Les voy a leer Hechos 13, ahora regrésense tantito, yo les dije que íbamos a ver muchos textos hoy, ¿sí? Pero dice esto, fíjense, si nosotros nos seguimos leyendo, ¿se acuerdan? El 13:1, tranquilos, 13:1, tranquilos y pongan atención. Si nosotros seguimos leyendo, ¿cómo terminó el capítulo 11? Es de que enviaron a algunos una ofrenda, ¿verdad? Y ustedes pueden seguir leyendo ahí y todo esto, pero ya nos dice en el versículo 25 del 12, dice, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. ¿Cuál era la misión? Llevar una ofrenda. ¿Sí? Llevaron la ofrenda, la dejaron ahí. Y dice, y llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Sí? Ahí todavía no había ningún viaje misionero. Eran asuntos de la iglesia, pero pongan atención aquí. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Esto es muy importante, ¿sí? Dice Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, fíjense, ¿sí? Y Saulo, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Y ya descendieron a Seleucia y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me están siguiendo hasta aquí, hermanos. Pero esto está dando un patrón muy importante. No dice cómo dijo el Espíritu Santo. No dice cuánto tiempo, no dice de qué forma, pero fue evidente la dirección que estaba dando, ¿sí? Fue evidente que era el hecho de, si están maestros, están viendo la palabra, dice que estaban ministrando al Señor, estaban compartiendo, estaban orando, ¿verdad? Y hubo un sentir y fue como que todo unánimes y otra vez, yo no sé si de repente alguno de ellos, de los profetas, ¿verdad? O de los maestros, o 2 o 3 empezaron a comentar, oigan, ¿cómo ven si yo tengo este sentir y tú qué piensas? No, pues fíjate que yo también, pues algo así como nos pasó a Rocío y a mí, que empieza a tener el sentir, pero que hay un grupo de pastores, ¿verdad? Que empieza, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué sientes? ¿Ustedes qué piensan? No, pues sí, bueno, vamos a estar orando.
hasta que después, ¡pum!, viene y se confirma. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? O sea, no es nomás, ay, sentí ahorita y el fuego y aleluya. No. Hay muchísimo más aquí. ¿Me están siguiendo hasta aquí entonces? Sí. Bueno, espero no perderlos. Nos quedamos en 15:3. Entonces, lo que es preciso resaltar aquí es que el viaje que hizo Pablo con Bernabé y con Tito, dice, no lo hizo por propia decisión, sino por indicación divina. Ahí menciona revelación. Esto muestra su dependencia directa de Dios. Entonces, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, pero se dan cuenta que luego a veces cuando pensamos, es que fue por revelación. Has de haber estado por allá así, ¿verdad? Y algo pasó y sentiste y el Señor te mostró. No está hablando de eso. Está refiriéndose a una dependencia de Dios. Pero ahorita voy a entrar un poquito más ahí. Recuérdense, nos regresamos a Hechos 15, ¿sí? Ahí en el versículo 4 dice, ok, cuando llegaron a Jerusalén, porque acuérdense que los enviaron. Amarren eso, por favor, ¿verdad? Entonces, que fueron enviados, ¿verdad? Fueron enviados a tratar ese asunto. Dice, ok, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, ¿no? Estaba toda la artillería pesada de la iglesia ahí, ¿sí? Dice, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Es decir, aquí ya están dando el informe que menciona en Gálatas 2:2. ¿Sí? ¿Quieren que regresemos ahí a Gálatas 2:2 para que vean? Subí por causa de una revelación, ¿ok? Y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, ¿sí? A los que tenían alta reputación. Entonces ya, ¿quedamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, seguimos leyendo el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos ya no son los que fueron a Antioquía, o yo no sé si se regresaron, pero dentro en la iglesia en Jerusalén, había quienes habían creído que eran ¿de dónde? ¿De qué grupo pertenecían? Judaizantes, pero eran fariseos. Acuérdense, Pablo era fariseo. Era de esa secta, ¿sí? Entonces, aquí ya se plantea, ¿verdad? En el versículo 5 ya se plantea la situación que se iba a discutir. Pero del versículo 6 al 11 ya se da cuál es la postura de los apóstoles. Ponga atención. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Es que ya estaba bien caliente la cosa, ¿no? Entonces, a ver, pero noten, ¿qué es lo que hacían? Se reunían, hablaban, oraban, sacaban las escrituras, empezaban a revisar. ¿Me explico? No es, a ver, ¿yo qué siento? No. Y cada quien por su rollo. No, se juntaron. Dice, después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Él fue el primero, ¿sí? Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Lo ven? Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y ahí ya se está discutiendo el asunto, ¿verdad? Ya se plantea la postura. Pero ya después de eso, entonces eso ya se traslada a un concilio, eso ya se va a un debate público, ¿sí? Ahí estaban los apóstoles, estaban los ancianos, habían
Había quienes estaban así como que yo sí a favor, porque dice que hubo un gran debate. ¿Sí me explico? Entonces ya esto ya después ya se llevó a otro nivel. Y ya vemos, nos vamos a echar el brinco hasta el versículo 19, hasta el 33, porque aquí ya está el desenlace. Es decir, ya está dejando la evidencia de la aprobación de los apóstoles al mensaje de Pablo, que les llevó a los Gálatas, bueno, con el que regresó por escrito a la iglesia de Antioquía. Entonces se lee así. Por tanto, ya después de que discutieron, que quedó todo, dice, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. O sea, dejen de darles lata a ustedes judaizantes, no los molesten, ¿sí? Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Luego vemos eso, ¿no? Dice, porque Moisés de generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo prediquen, o quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. O sea, pues eso es para los judíos. Ahí que sigan con esas cosas, ahí en las sinagogas, los judíos, y ¿qué es que Moisés? Pues que les predica Moisés, pues. ¿Sí? Pero a los creyentes, ese es Cristo. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Se fijan? Ya se pusieron de acuerdo, o sea, entramos a un acuerdo, ya estamos todos de acuerdo, seguimos avanzando. Dice, de escoger de entre algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y menciona a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Ahí les va. Los apóstoles, son los que firman, ¿no? Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, ¿sí? Que son de los gentiles. Saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, fíjense bien, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hermanos para enviarlos a ustedes con nuestro amado Bernabé, fíjense, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ya desde ahí, son nuestros amados, Versículo 26. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es Bernabé y Pablo. ¿Sí? Ya me perdí. 27. Dice, por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, o sea, estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Ya digo, Señor, qué bueno, yo puedo predicar largo también. ¿Sí? Versículo 33. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué importante es esto? Ahora seguimos aquí porque el tiempo nos come. Entonces es importante señalar que no presentó el evangelio ante ellos para recibir la aprobación de ellos, sino simplemente para informarles personalmente el mensaje que estaba transmitiendo. Santiago, Pedro y Juan, aquí ya se está refiriendo, Santiago es el hermano del Señor porque el hermano Santiago, el hermano de Juan, ya le habían dado, ya lo habían pasado por espada, fue el primero de los apóstoles.
dice, reconocieron que era el mismo evangelio que ellos proclamaban entre los judíos. ¿Ok? Entonces dice Gálatas 3-5. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. O sea, ahí en todo ese asunto, ahí estaba Tito. Sí. Y no fue como que, pues, que se tiene que circuncidar. No, no, no. No fue obligado. ¿Sí? Dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, qué pantalones, ¿no? Y se ve como que Pablo ya estaba enchilado. ¿Sí? Ahí. O sea, ya habían pasado cosas, ya se habían dado sus encontronazos ahí en Antioquía, ya les había, o sea, miren, si alguien pudiera decir todas las cosas que padeció por predicar a Cristo, fueron Pablo y Bernabé, y los causantes fueron los judaizantes, fueron los judíos, no los gentiles. Ellos luego los alborotaban, por eso lean con detenimiento el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces habla de falsos hermanos, ¿verdad? Dice, introducidos secretamente. Así es como Pablo los veía, porque ellos decían creer que Jesús era el Mesías. Entonces parecían hermanos, porque Jesús, sí, Jesús es el Mesías, amén, gloria a Dios, Yeshua HaMashiach. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena eso? Yeshua HaMashiach, ¿no? Ah, pues está bien, sí. Pero como también insistían que los creyentes también debían de someterse a la ley de Moisés, Pablo los consideraba falsos. Ya lo vimos en Hechos 15:5, que eso es lo que decían. Entonces seguimos avanzando, hermanos. Ahí va el acelerador ya. Y aquí esto no vamos a ver los versículos que están ahí, ¿verdad? Los pasajes, eso es tarea de ustedes. Entonces, someterse a la ley de Moisés es romper con Cristo, o sea, es quitarse la dependencia de Cristo. El camino a la justicia y la vida por medio de la ley conduce a los que lo siguen, ¿a qué cosa? A ser esclavizados por el pecado. Fíjense bien, no porque la ley sea pecado, luego vamos a hablar bastante de esto, ¿sí? Eso... Pero nos deja ver ahí en Gálatas 3:22, Gálatas 4:21 hasta el 5:1. ¿Qué es lo que ocurre también? Los expone a la maldición de la ley, Gálatas 3:10. ¿Sí? Cristo ofreció libertad de ambas cosas. ¿Libertad de qué? ¿De qué ambas cosas estamos hablando ahí? Del pecado y de la maldición de la ley. ¿Sí? Entonces, Pablo quiere que aquellos que se sienten tentados a acudir a la ley capten las implicaciones de ello. Por eso es bien contundente Pablo. Ahora, seguimos leyendo. Seguimos con el versículo 6 de Gálatas 2. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, y ya, entre paréntesis, dice, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Esto qué importante es, hermanos. Fíjense, esto, otro paréntesis, pero este es mío, ¿sí? Esto es para que no anden, ay, no, es que usted está más cerca de Dios. Ay, es que, no, o sea, pues si yo estoy más cerca de Dios que tú, pues arrepiéntete y ponte bien con el Señor. ¿Sí me explico? Pero Dios no hace acepción de personas, Dios nos habla. Dice, pues bien, cierro el paréntesis, los que tenían reputación, nada nos enseñaron. Se está refiriendo a los apóstoles. ¿Sí? O sea, esos que nada nos enseñaron, sino al contrario. ¿Sí? Vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Continuamos leyendo. Versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado
a los gentiles. Es decir, ¿a quién fue enviado Pedro a predicarles? A los judíos. A esos, por eso se les llama a los de la circuncisión, ¿no? Pero es ve y predícales a los judíos. ¿Y a quién les fue encomendado el evangelio a los no judíos? A Pablo. Entonces, bueno, dice, pues obró eficazmente, el que obró eficazmente para con uno, pues también lo obró para con el otro. Entonces lo que está diciendo aquí es que cuando llegó y les expuso, sí, miren, esto es lo que estoy predicando, evidentemente ahí le pegaron una buena interrogada, ¿sí? Él les dijo, mira, esto estoy predicando, esto es lo que estamos hablando. Bernabé está de testigo, ¿verdad? Y Bernabé tenía muy buena reputación con los apóstoles. Y Bernabé, pues, esto es, ¿verdad? Y yo me estuve asegurando también. ¿Sí me explico? Había todo esto de dar cuentas. Había esa transparencia. Entonces, ya de ahí, ya empezaron a ver, oye, ¿pero qué hay con esto? Pues así. Oye, ¿y qué hay con esto? Entonces ya cuando escucharon todo, pues Pedro, Juan y Santiago, pues dijeron, órale, pues es que eran mexicanos, ¿no? Dijeron, órale con Pablo, ¿sí? Entonces, porque se dieron cuenta después que ellos habían dado, o que él había dado información que solamente podía haber venido del Señor. Igual que ellos, que no había absolutamente nada, que era el mismo mensaje que se predicaba a los judíos, a los gentiles, que no había por qué cambiarlos, y que ese mensaje dado por Cristo a los apóstoles excluye completamente las obras de la ley para salvación. ¿Lo alcanzan a ver? Que es por gracia, por medio de la fe. Entonces, por eso Pablo está bien sólido en eso. Entonces, los apóstoles reconocen que Pablo ha recibido el mismo evangelio y autoridad que ellos. Ahora, Pedro se enfoca en los judíos, Pablo en los gentiles. Ambos trabajan en comunión, no en competencia. ¿Sí? Esto nos habla de la unidad en el ministerio, no la uniformidad. Y que no hay jerarquías humanas en el evangelio. La autoridad viene de Cristo. La iglesia, en general, debe cooperar en la misión y no dividirse por diferencias culturales. Qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es eso. El evangelio, bueno, ya después vamos a hablar más. Otra vez, todos estos pasajes que vimos son un compendio de eclesiología, de cómo se debe de dirigir y quién es el que debe de dirigir la iglesia. ¿Sí? Miren, en esta iglesia yo no soy la autoridad. Yo ejerzo la autoridad o ejercemos la autoridad como pastores cuando actuamos en obediencia a Cristo. Si no actuamos en obediencia a Cristo, no nos respalda. No hay autoridad espiritual. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces nosotros estamos puestos para servirles a ustedes, para servirles a la iglesia. Eso es el esquema, no es de que, ay, el pastor es acá y tiene, y ese es jefe, y ese no hay que decirle nada, ¿verdad? Y no digas nada contra el ungido. ¿Sí? Y hay muchos que se aprovechan de eso. Hay muchos que se aprovechan de eso y no hay jerarquías, ¿eh? Hay grados de responsabilidad, sí es cierto. Sí hay grados de responsabilidad, pero bueno, también Dios nos capacita y Dios nos llama a cada uno en eso. Pero eso es otro asunto. Seguimos y terminamos del versículos 9 y 10. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. O sea, muy bien, mano, ¿eh? Perfecto. Para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Sí? De los pobres, ¿a quiénes se refieren ahí? ¿Sí? Miren, acuérdense, ya vimos ahí en Hechos 11, de los versículos 29 a 30,
que Pablo junto con Bernabé ya habían mostrado interés por esas necesidades de los pobres de Jerusalén, de los pobres, de los hermanos que estaban pasando por pobreza porque había habido hambres y porque metieron la pata en un principio, ¿sí? Porque el Señor, fíjense qué fue lo que hicieron. Llegamos, ¡ay, qué bonito! Gloria a Dios, ¿verdad? Como dijimos en un principio, vamos a poner unos flats por acá cristianos y por allá una escuela cristiana, un spa cristiano, un gym cristiano, todos bien bonitos, sí, pero se necesita dinero. No hay problema, ¿sí? Vamos a vender nuestras propiedades. ¿Cuándo les dijo eso, que hicieran eso el Señor? Ya recibieron todo eso, váyanse a predicarla a los suyos. Regrésense, pero no lo hicieron. Y después vino una hambre que se les anunció, ¿sí? No fue una determinación de Dios, pero fue una parte de la misericordia de Dios, que dice, mira, todos esos que ya se quedaron sin nada. Sí están bien felices y todo ahí, pero ya están sin nada y no van a tener que comer, ¿sí? Entonces levantaron una ofrenda. Pero también vemos eso a Pablo, ¿verdad? Que se refiere con ellos allá en Romanos 15, cuando dice a los pobres de Jerusalén, pues es a todos ellos. Y vemos que también, por ejemplo, en 2 los Corintios habla de, hay que juntar, ¿no? Así semana tras semana, vamos a hacer un fondo de misiones. Sí, vamos a juntar dinero y ya después cuando cada quien, ¿verdad? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé conforme haya prosperado. Pues si prosperaste más, pues échale un poquito más. Si pues, te quedaste debiendo, pues ahí te va, ¿no? Sí, pero que no haya necesitados. Entonces eso lo vamos a llevar a Jerusalén y lo volvieron a hacer. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos, pero todo esto es bien importante. Entonces seguimos avanzando. Aún en la defensa de la doctrina, el amor práctico sigue siendo esencial. Y queda demostrado que la fe genuina también se expresa en obras de misericordia. Porque la doctrina correcta debe de ir acompañada de compasión. ¿Alcanzan a ver? Qué importante es esto, ¿no? Vemos que era el patrón y fue lo que aprendieron los apóstoles del Señor. ¿Se acuerdan de las multitudes acá? Que dice que el Señor los vio y ¡ay! ¿A dónde los...? ¿Y qué tuvo de ellos? Compasión. Dice, no, los voy a mandar de regreso. Tienen 2-3 días aquí escuchándome, ¿sí? Han estado medio comiendo, medio atarantados por el sol y vete a saber por qué tantas cosas más. A 2-3 deshidratados, los mando ahorita que caminen 10 kilómetros, se van a desmayar en el camino. No, denles ustedes de comer. Ay, pero no tenemos. Oh, muevan la fe, ¿sí? Pero compasión, ¿lo alcanzan a ver? Entonces, vámonos al final. Primera conclusión. En este pasaje, Pablo expone el evangelio de la gracia frente a quienes proponían añadir requisitos adicionales para la salvación. Sostiene que la libertad en Cristo implica una vida orientada por el Espíritu, exenta de las obligaciones impuestas por la ley y del temor al juicio. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, eso es lo que está defendiendo. Por eso, otra vez, cuando fueron de Judea, que fueron a Antioquía y de ahí se repartió y otros siguieron, pero ¿cuál fue la respuesta ya de los apóstoles, de los ancianos, ¿sí? Y de la iglesia? No los molesten. No los molesten. Nosotros no los mandamos, andan por su cuenta. Escuchen bien, así andan muchos luego. Así hay muchos que en el ministerio que nadie los mandó. Andan por su cuenta. ¿Y qué es lo que andan haciendo? Estragos en la iglesia, confusión. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Todo esto es bien esencial en el crecimiento de la iglesia. Hay principios que están ahí, el ser enviados, el dar cuentas. Vamos a revisar lo que estás enseñando. Por eso es una de las cosas que nosotros grabamos, todo lo que decimos. Y se exponen ahí. No, que tú dijiste que no sé qué. No, yo no dije eso. Ahí está en la grabación. Eso es lo que dije. Ahora yo puedo aprender,
Y puede ser que en algunas cosas yo no tenga muchas, y de hecho hay muchas cosas en las que no tengo una claridad y nadie sabe todo. ¿Me explico? Pero si dije algo que no era así, yo no tengo ningún problema en, una vez que lo entiendo, volver a decir, miren, en tal fecha se dio este mensaje y se dijo esto. Dije esto, no fue ninguna herejía, pero faltó precisión. Eso yo lo he hecho más de una vez. Y yo no siento que eso, ay, como me dijo algún pastor, no andes haciendo eso, brother, eso quita autoridad. Dije, pues es que yo no lo veo así porque yo no soy la autoridad. Yo no soy la autoridad en la iglesia. Y si dije algo que no era o que le faltaba precisión, pues yo no quiero como que hacer un hoyo y tapar otro. ¿Sí me explico? Sino más bien, oigan, ¿saben qué? Perdón, ¿no? Fui impreciso en esto, pero miren, esto es lo que quiere decir, o esto es lo que dice por esto y por esto. Ya aprendimos todos, me perdonaron, sí, felices y contentos, le seguimos. Ya. Y hay un doble beneficio en eso. Todos crecemos, todos aprendemos y mantenemos un corazón humilde. Entonces, el deseo de agradar a Dios y no a los hombres, ¿sí? La orientación del corazón debe priorizar la aprobación divina sobre la humana. Implica resistir presiones sociales, modas, expectativas personales para mantener la fidelidad al mensaje del Evangelio. Sí. Muy importante. No voy a hacer esto, o no voy a estar predicando esto para quedar bien con fulano y sotano y perengano, ¿verdad? No estoy muy convencido, pero es que si no, ¿qué van a decir? O si no, ya no me van a invitar, o si... ¿Sí me explico? Y eso fue ese fue el encontronazo de Pablo con Pedro en Antioquía. Dice... Ahora sí que, ¿qué onda, Pedro, contigo, con esto? Porque también era mexicano Pablo, ¿no? Casi final. Reconocer que todo lo recibido de Dios no es por mérito personal, sino por gracia. ¿Sí? Lo recibido no es por mérito personal, sino por gracia. Se subraya la gratitud del don. La gratuidad del don divino. Esto corrige tendencias a la autosuficiencia o a la justificación basada en obras o en logros humanos. Y esto tiene que ver en todo, empezando desde nuestra salvación, pero de ahí en todo nuestro caminar en Cristo. Por eso, miren, fíjense cómo a veces decimos cosas que lo traemos bien acá metidos en el subconsciente. No, sí, es que hay que echarle ganas y ya me gané la bendición. No, tú también trabaja y gánate la bendición. Hermanos, quítense esa idea farisaica de la cabeza. Quítense ese concepto que es por obras. Me gano la bendición. No te ganaste nada. Él nos la dio porque quiso. Hicimos lo que teníamos que haber hecho, hicimos lo que se nos encomendó. Ya, pero si Él nos da algo, gracias, Señor. Pero no es, ya me la gané. Y yo me he dado cuenta de esto, o nos hemos dado cuenta de esto. A veces en las conversaciones, no, Señor, y hacemos esto para merecer tu bendición. ¿Qué es eso? ¿En dónde está en la Biblia? Eso es por obras. Se está apelando a las obras, se está apelando al mérito personal. Oye, qué buen mensaje, estuvo muy bien la enseñanza. Si hubieras visto la cantidad de horas que me pasé estudiando y que vi esto, y dije, pues hoy es lo mínimo que me puedes decir. ¿Qué sería eso? Imagínense una respuesta de uno así. No, pues ya me la gané. No. Oye, estuvo bien, oye, la enseñanza, oye, tal cosa. Gracias a Dios. Porque a pesar de uno, todo salió bien. ¿Sí me explico? O sea, no es el que, bueno, sí, es que sí le eché ganas. Y la verdad, sí. O sea, no. ¿No? Sí, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Esa es la canción del humilde.
Reconocer que la bendición y la unción vienen de Cristo y no de los hombres. Es Cristo el que nos llama, hermanos, a pertenecerle a Él, pero también es el que nos llama a servirles. Así que cuando hay necesidad en esta área, aquí en la iglesia, servir, no es Raúl, no es Rocío el que les está llamando, es Cristo el que está llamando a sus discípulos, a los miembros de su iglesia, no solamente de la congregación, pero le está llamando a los suyos a aportar, a beneficiar a los demás porque hay necesidad. Metas eso en la cabeza porque esto le va a cambiar mucho. ¿Sí? La autoridad espiritual y la eficacia ministerial derivan de Cristo, no de mediaciones humanas, estructuras o relaciones personales. Nos protege contra depender de aprobaciones institucionales o prestigios humanos para validar el ministerio. ¿Sí? Qué importante es esto. Otra vez, no es porque, es que, bueno, ya. Vámonos al último final, mejor. Porque si no aquí, con eso me detengo otra hora. Saber esperar, como lo ejemplificó el apóstol Pablo en su vida. ¿Será importante saber esperar? Sí. No ajustar los tiempos al deseo personal, sino cultivar la virtud de la espera. ¿Sí? La espera incluye periodos prolongados de aparente inactividad, ¿verdad? Lo que se conoce como un dique seco. ¿Ubican lo que es un dique? ¿No? Es como una represa, ¿no? O sea, está fluyendo, entonces se pone ahí para captar agua, pero de repente está vacío, como un dique seco, ¿sí? Como parte del proceso formativo y obediente. Yo les he dicho, fíjense, si sacamos cuentas del tiempo en que pasó Pablo, del momento de su conversión, hasta que subió a Jerusalén, ¿cuántos años pasaron ahí? 13, 14. Habían pasado 17 años. ¿Sí? O sea, después de su conversión, acuérdense, fueron 3 años y que anduvo ahí, estuvo sirviendo, ¿verdad? Y ya después, no dice cuánto, pero después, bueno, que estaba en Cilicia, ¿verdad? O en Tarso, en la ciudad de donde él era. Él se regresó a su ciudad. ¿A dónde mandó Bernabé por él? ¿O a dónde fue Bernabé a traérselo? Oye, échame la mano, Pablo. ¿Sí? Hasta Tarso, ¿verdad? Y se regresaron a Antioquía y estuvieron otro año ahí. Sí, váyale sumando. ¿Sí? Ahí se encuentran con todo. Y después, 14 años después de la primera vez que subió. Entonces, ya se van juntando todas esas cositas, ¿sí? Y te das cuenta, ahora sí que a final de cuentas, que fue más el tiempo que pasó en espera Pablo que lo que pasó ministrando, que los años que pasó escribiendo y viajando. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? O sea, no es de que, ay, ya, yo quiero ahorita. No, es Aunque el Señor le llamó desde el principio, cuando lo salvó, le dijo, mira, chatito, vete preparando porque tú vas a ir a predicarle a los gentiles. Y no dijo, órale, Señor, ya ahorita vámonos, pero ya voy a ser el gran apóstol. O sea, no. O sea, pues él empezó, ¿verdad? Dijo, ok, estoy en Damasco, voy primero y aquí les empiezo a dar mi testimonio y les empiezo a predicar a Cristo. Esto nos quiere decir que en el momento en que nosotros nos convertimos, escuchen bien, el Señor ya nos llamó a que demos testimonio de Él. No me tengo que preparar 25 años y ya después le digo a alguien, Cristo te ama. O sea, fue inmediato cuando Él daba testimonio de sí. O sea, de lo que el Señor había hecho con Él. Y lo fue puliendo. Y fue aprendiendo, ¿sí me explico? Y lo fue, o sea, y es bien evidente el antes y el después, pero pasaron muchos años y tuvo mucho contacto con gente que le enseñó, en el sentido de cómo es la iglesia, cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que Bernabé no aportó a la vida de Pablo? Miren, no habría habido Pablo sin Bernabé. Porque fue Bernabé el que lo presentó con los apóstoles. Fue Bernabé el que lo avaló. ¿Sí me explico?
Fue Bernabé el que en un principio, ves que decía Bernabé y Saulo. Es decir, ¿quién lideraba en un principio? Bernabé. ¿A quién encomendaron los ancianos y todo para ir a llevar la ofrenda? A Bernabé. Cuando fue el primer viaje misionero, ¿quién iba a cargo del primer viaje misionero? Bernabé. Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, ¿sí? Pero ya después por ahí hubo un cambio, Saulo y Bernabé. Es decir, hay un momento en donde es como que el maestro, ¿verdad? Por así llamarlo, él ya ubica de qué se trata y dice, no, ahora ya tú toma la batuta, ¿sí? Ya, tú toma, yo voy a estar contigo, yo voy a apoyar y aquí estamos juntos, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? Por eso ya hay Saulo y Bernabé. O sea, no hubo no, pero yo soy el bueno aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? De eso se trata este asunto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por tu palabra y tu fidelidad, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por consolar también nuestros corazones, nuestras vidas y traer paz a nuestros pensamientos y a nuestra alma, Señor. Porque nos anima tu palabra, nos consuela. Trae más luz, Señor. Necesitamos crecer y aprender. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Necessário tu presença.